Muy bien, ya son las 5:30, así que voy a iniciar la presentación de la segunda parte de esta clase de atención y orientación. Y ahora vamos a hacer sus alteraciones. ¿Está bien el audio? ¿Me escuchan bien? ¿No se ha perdido nada? Excelente, cambia la imagen, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a iniciar haciendo una pequeña rememoración de la fisiopatología de este complejo sistema reticular activador y luego vamos a entrar a ver las patologías que tienen que ver con la atención y orientación. Estas diapositivas las voy a subir al Classroom. Después de la clase, un poquito más tardecito, los voy a subir, más un material de complemento para el texto. Tienen el texto del cual hemos sacado, que es el libro de psicopatología de Mario Argandoña, y también un pequeño resumen de las alteraciones de la atención, de la orientación. Muy bien, entonces de esa manera vamos a iniciar esta presentación. Les agradezco la atención justamente de ustedes, vuestra presencia en la clase, de manera tal que primero vamos a hacer una pequeña rememoración de lo que es el sistema reticular activador en función de la atención y orientación. Y este diagrama y el color que hemos puesto acá es para ver que realmente el sistema reticular activador ascendente es el encendido de la conciencia, es el hecho de la vigilia, es el hecho de que tenemos que tener una claridad meridiana para que la conciencia tenga conocimiento de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, esa es una forma de decir, para que la conciencia funcione, que reciba toda la información de la sensopercepción y que la atención pueda encender esa corteza, necesitamos ese estado de vigilia plena, ¿no? Entonces, el sistema reticular activador es el que hemos ido revisando y esta es la frontera anatómica entre el sueño y la vigilia. No solamente es una frontera anatómica que tiene que ver con la parte que va ascendiendo detrás de todo el tronco encefálico, sino también tiene que ver con los estadios de sueño y vigilia. Su activación es difusa, inundando a la corteza de energía y de esa forma en la cual se enciende la atención. Esa atención pero general de todo y un poco difusa, ¿sí? ¿Cómo empezó a percatarse de la importancia del sistema reticular activador ascendente en el ser humano? Fue cuando se hicieron experimentos en gatos y todo esto, descubriendo que la sección del tronco cerebral por encima de los tubérculos cuadrigéminos producía un estado de sueño permanente o coma. Entre la parte superior del sistema reticular activador, una vez que era seccionado, la persona entraba en un estado de sueño profundo, coma. Esto implicaba de que ese haz que estaba ascendiendo por detrás del bulbo de la protuberancia, por el mesencéfalo, tenía que ver con el estado de vigilia. Y les digo, para la conciencia, la vigilia es fundamental. Si uno está muy cansado, está agotado, entonces su nivel de vigilia baja, su nivel de conciencia no es óptimo. No es óptimo, porque hay ese tipo de situación. Entonces, las vías de activación del SARA, la formación reticular, cuando se estimula, hay una activación generalizada y difusa, que es el estado de alertamiento. Pero tenemos que ver, como ven en la figura, que hay unas vías que van al tálamo. Aquí viene el sistema talámico reticular, que es fundamental, porque envía fibras activadoras a zonas restringidas de la corteza. ¿Para qué? Para que la atención pueda concentrarse. Esto es fundamental para nuestro funcionamiento, porque en estados de ansiedad, en estados de intranquilidad, y aumenta el sistema de
de ansiedad a través de más carga de adrenalina y quizás el cortisol también como la hormona del estrés, entonces empieza a haber un encendido difuso de toda la corteza, de tal manera que una persona ansiosa a veces no puede ejercer su actividad, sus tareas, su trabajo, porque toda la atención está difusa, no puede focalizar. Y esto ha sido una repercusión clínica en los aspectos de los cuidados durante el COVID. Durante el COVID muchos médicos probablemente han estado muy angustiados, muy ansiosos porque no sabíamos de qué se trataba la enfermedad, no sabíamos cómo había que manejarla, una experiencia mundial única, una urgencia médica mundial única. Entonces esa ansiedad hacía que los pasos, los procesos podríamos no hacerlo. Un neumólogo que ha estado en la primera línea desde el principio del COVID me decía que él fue muy meticuloso con todas las medidas de protección, muy meticuloso, agarraba, se concentraba y todo eso, y hacía paso a paso una atención concentrada, una atención talámico-reticular. Y hacía todos los pasos del cuidado, de la vestimenta, de todos los procesos, lavado, ponerse los guantes, todo hacía con tal manera de que se podía focalizar, pero controlaba su ansiedad. Pero si la ansiedad estaba difusa, un alertamiento así difuso de toda la corteza por el sistema talámico reticular en general, probablemente no podíamos seguir los pasos de la manera en que teníamos que hacerlo. Porque yo le he dicho, caramba, es una experiencia muy dura y todo, y me dice, mira, yo he estado desde el principio del proceso y me he enfermado unas 2 veces, creo, ya después de la tercera ola y todos, cuando las cosas estaban más controladas. En ese sentido, entonces, es muy importante ver que esa activación generalizada no es la óptima en función de que necesitamos focalizar, y vamos a hablar de esas características de la atención. Afortunadamente, el sistema tálamo reticular nos permite ese tipo de focalización, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver que a través también del tálamo y a través de un retorno de la corteza hacia la formación reticular, es que decimos que la corteza cerebral no es un receptor pasivo. No estás recibiendo solo la información y el encendido que hace el sistema reticular, sino que también la corteza influye directamente en la formación reticular mediante un sistema de retroalimentación, de manera tal entonces que puede haber esa selección en la estimulación que consciente o inconscientemente también tenemos que tenerla. Entonces, dentro de la fisiología del sueño profundo y en los estudios que estábamos reflexionando, la destrucción total del SARA produce un estado de coma en los animales, porque eso se ha probado. Ahora bien, cuando esto ocurre en un ser humano, en un estado de sueño profundo, se provoca entonces también en el ser humano este estado por destrucción del SARA. El individuo puede despertar con estímulos intensos, pero sin conciencia inmediata de su entorno. No se ubica en lo que está pasando en su entorno. ¿Por qué? Porque hay una lesión en esta área. Pero esta vuelta de la corteza cerebral hacia la formación reticular está en el ejemplo que les di la anterior clase sobre el efecto de una madre que duerme. Entonces, les di el ejemplo para matizar este retorno, en que fundamentalmente lo que ocurría es que una madre muy cansada, muy agotada por su actividad diaria, por su trabajo, por cuidar al bebé, preparar la alimentación y todo, muy agotada y muy cansada, ella básicamente se dormía. Pero pasaba un camión, hacía mucho ruido y entonces ella no despertaba. Pero cuando el bebé gemía, inmediatamente ella despertaba. Es decir, estaba agotada, entraba en un sueño REM, en un sueño después profundo, empezaba a soñar por el sueño REM y de repente un quejido del bebé y ella se sentaba y observaba. Entonces, ese es un efecto de retroalimentación sobre el sistema reticular que hace entonces que se despierte y se tenga una vigilia completa en ese sentido.
Estos estudios que han hecho sobre la activación de la corteza cerebral también se ve a través de ciertos aspectos clínicos. Esta estimulación del SARA entonces también puede dictar el estado psíquico del paciente. Es interesante estudios que se han hecho donde se ha visto que hay un umbral fisiológico donde la estimulación leve sobre el sistema reticular activador de 2 voltios lo mínimo produce un estado de alertamiento y pérdida del sueño. Esto equivale farmacológicamente a dosis pequeñas de anfetamina, que es un estimulante de cocaína. ¿Ya? Es parecido. Pero cuando se va subiendo la intensidad del estímulo, llega a un umbral, el umbral de estrés, que es una estimulación moderada donde equivale esto a 4 voltios. Estos 4 voltios entonces lo que produce es el hecho de que la persona, el paciente, tiene un estado de miedo aparente, ha pasado de un simple estado de alertamiento a un estado de miedo aparente porque hemos subido la intensidad de la estimulación. Y cuando se sube más hacia los 6 voltios, se llega a un umbral patológico porque ya es una estimulación severa del sistema reticular activador y se ha visto que produce terror clínico, respuestas de fuga, de pánico, psicosis. Esto es más o menos equivalente farmacológicamente a dosis excesivas de anfetaminas, cocaína o picos de adrenalina desencadenando una ideación paranoide. No es raro que cuando una persona se va intoxicando con cocaína, empiece a tener una actitud de hipervigilancia, una actitud de temor, una actitud de miedo y unas ideas de que le van a hacer daño, le van a perseguir, están detrás de él, entonces tiende a esconderse, cierra las ventanas, cierra las cortinas de su habitación, la puerta, trata de aislarse porque empieza a desarrollar ideas de que le persiguen, le van a hacer daño todo. Con las anfetaminas se ha visto esto. Y en una época se utilizaban anfetaminas para bajar de peso, para estimularse y todo esto, y esto provocaba un cuadro clínico parecido a los cuadros psicóticos paranoides, persecutorios. Entonces, probablemente hay una desorganización por sobreestimulación a nivel de sistemas reticular activador, y este estudio es un estudio clásico que muestra esas características de mayor y mayor y mayor actividad del sistema reticular activador ascendente en un estado patológico por la hiperestimulación. ¿Sí? Ahora bien, el sistema reticular activador entonces es muy importante porque actúa como un embudo de toda la información. Entonces, frente a la sobrecarga de información sensorial, toda la información que está llegando al mismo tiempo, ustedes, como les decía en la anterior clase, están recibiendo una serie de estímulos de su entorno al mismo tiempo y de manera intensa. De manera intensa. Estás recibiendo la vista, el olfato, el oído, el sistema de la piel, todo el sistema de receptores está funcionando, pero no todo eso llega. Sí, porque si llegara no podríamos atender. Si llegara no podríamos atender. Entonces los estímulos están llegando. El sistema reticular también actúa como un filtro y tiene esta doble función de un filtro inhibitorio y de una integración y también memoria. Este filtro inhibitorio reduce drásticamente las informaciones sensoriales que son innecesarias para lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y esto es muy importante. Muy importante. Imagínense una persona en enfermería, está preparando medicamentos. Está preparando medicamentos, está colocando todo y de repente alguien le hace un ruido, algo, pero si la persona está concentrada a través de este filtro inhibitorio, va a hacer las cosas adecuadamente. Pero si el ruido le distrae y todo eso, puede tener un error en lo que está preparando. Y esto puede repercutir en el paciente. Es un ejemplo de que ese filtro inhibitorio funciona para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y pongamos a un lado las situaciones. Imagínense 2 frascos, un frasco de una ámpula que sea una ámpula para, eh, para introducir de manera intravenosa a un paciente, parenteral, y otra que sea intramuscular. No se puede mezclar, pero los frascos son parecidos. Solamente una línea verde hay en uno que hace la diferencia.
Pero si la persona está trabajando en eso, tiene que inyectar algo y de repente le distraen, le hablan, o está más ansiosa, entonces ese filtro inhibitorio no va a funcionar bien y va a estar más atenta a lo que ocurre alrededor y de repente puede fallar. Entonces, ese filtro inhibitorio es muy importante que estemos articulares para que concentremos la atención. Se dice que en los niños con hiperactividad ese filtro está alterado y todo pasa a la corteza y el niño no puede concentrarse. Los medicamentos que se utilizan para los cuadros de hiperactividad, curiosamente, son medicamentos estimulantes en los niños que hacen que tenga un efecto paradojal y refuercen el filtro inhibitorio. Por eso, los derivados de la anfetamina, pemolina y todo esto tienen que ver en el tratamiento de los niños con hiperactividad. Entonces, los niños funcionan adecuadamente a través, curiosamente, de un efecto inhibitorio que hace un estimulante y hace que este efecto inhibitorio funcione para que el niño pueda atender y no esté con una alteración totalmente perdida. Entonces nosotros normalmente este filtro inhibitorio está funcionando como está funcionando en este momento. En este momento ustedes están utilizando este filtro inhibitorio para reducir las informaciones innecesarias que no nos interesan porque estamos atentos a la clase o a lo que van a hacer o a lo que están haciendo en su actividad laboral. También tiene que ver el sistema reticular en la integración y la memoria, porque aparte de ese encendido envía información hacia la corteza temporal y límbica. Allá hay dos cosas. Allá está la memoria y también está la emoción. Por lo tanto, las cosas que nos tocan emocionalmente vamos a recordar más, ¿no ve? O los estímulos que nos tocan emocionalmente vamos a recordar más. Si estamos conversando y estamos hablando, de repente hay una canción que significa algo para mí, voy a reparar en ella. Pues hay una canción que ni la conozco, ni representa nada, no va a ingresar claramente a mi sistema de la atención. ¿Por qué? Porque hay una conexión aquí con el lóbulo temporal y el sistema límbico. Entonces, cuando nosotros enfrentamos una experiencia, el sistema reticular activador va registrando hacia la corteza del sistema límbico y así compara con datos registrados en el pasado. Ahí está la memoria, para analizar su familiaridad y su significación. Entonces, se va integrando esto dentro del sistema nervioso central. De tal manera que cuando la información, los eventos ocurren a través de estos sistemas de integración, hay un resultado de respuesta de orientación. Entonces, la acción de la corteza reticular que genera dirigir la cabeza y mirada hacia el estímulo es algo que ocurre porque acompaña cambios neurovegetativos preparatorios, ya sea para la lucha o la huida. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de estimulación que es algo que está relacionado con la memoria y está relacionado con algún tipo de dificultad, de problema o de temor, entonces nosotros vamos a tener un cambio en nuestra actitud y vamos a prepararnos para esto. Estamos caminando por la calle y de repente hay un perro que ladra de una ceja, inmediatamente nosotros, ¡pum!, hay como un encendido y hay una reacción inmediatamente y una atención hacia lo que está produciendo. En general nos orientamos en el entorno y rápidamente ubicamos de dónde viene la situación a través de esta experiencia que tiene que ver con una respuesta normal para que veamos si vamos a luchar o vamos a huir. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser resultado de estos dos procesos de filtros y de integración y de memoria, fundamentalmente. Entonces, normalmente tenemos 4 componentes de la atención que realizamos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Una es la atención focal, otra es la atención sostenida, otra es la atención selectiva alternante y otra es la atención dividida simultánea. Esto son componentes normales de la atención y eso es algo que nosotros tenemos. El ejemplo que hemos ido desglosando es la atención focal. Es la capacidad de concentrarse en un solo estímulo o objetivo específico de acuerdo al interés, de acuerdo a la novedad, de acuerdo a la motivación y todo.
entonces la atención se hace focal, ¿no? Lo que les decía, si la atención es en general difusa, es como el cielo estrellado, la atención focal es ese faro que ilumina una parte de esa noche estrellada. Entonces, la atención focal. La atención sostenida, como su nombre indica, y es una propiedad muy importante en nosotros, es la capacidad de mantener el foco atencional de forma prolongada en el tiempo. Sabemos que los 45 minutos, 50 minutos, es un proceso donde la atención está muy activa. Se sugiere que después de los 50, 55 minutos nos demos 5 minutos de descanso, que nos levantemos del escritorio, estamos estudiando, nos levantemos, caminemos un poco, 5 minutos y otra vez, ¡pum!, nuevamente vuelve nuestra atención sostenida y de esta manera esta capacidad de mantener el foco atencional de forma prolongada en el tiempo va a ser mucho más provechoso cuando estudiamos, cuando hacemos cosas. Entonces, esto es importante y es un promedio en la gente, ¿no? Que hacemos eso. Entre 45 60 minutos está la atención muy bien enfocada y con 5 volvemos a resetearnos. En la atención selectiva alternante es lo que les decía, que es otra propiedad de la atención. Estamos hablando con una persona y de repente alguien dice algo que nos interesa. Yo estoy hablando con un amigo y todo eso, y de repente alguien dice, y el examen de semiología, entonces en ese momento puedo atender lo que está diciendo, escuchar, y después vuelvo a la charla con la persona. Pero mientras me está hablando, eso que me ha dicho me interesa, entonces puedo pasar a la otra atención y volver a la misma. Es una atención alternante, ¿no? Podemos cambiar, es esa capacidad de cambiar el foco de un estímulo a otro, suprimiendo el resto en ese momento porque me interesa. Y esa información me interesa. Vamos. Si estuvieran hablando de otra cosa, quizás mi atención seguiría más focalizada. Pero hay algo que me interesa y alterno. Puedo alternar. Y también tenemos la capacidad de tener una atención dividida. Es una atención simultánea. Es la capacidad de procesar múltiples fuentes de información o ejecutar varias tareas a la vez a través de que podemos hacer eso. Miren, cuando no teníamos el GPS, ¿cómo ubicábamos una dirección en el auto? Agarrábamos el auto y mirábamos el nombre de la calle, por aquí el nombre de la calle, bajábamos la velocidad, nos poníamos luces de parqueo más lentas y mirábamos el número de la calle. No nos estacionamos, no nos bajamos, vemos el número de la dirección y nos vamos a subir al auto. No, el auto está avanzando. Estamos nosotros controlando el movimiento del auto, su velocidad, la dirección y al mismo tiempo estamos viendo el número de las casas para dar con el número de la casa que nos han indicado, ¿no? Cuando hacíamos visitas a domicilio y todo eso, hace 20 años atrás en GPS, teníamos que ubicarnos bien y fijarnos las calles y todo esto, y al mismo tiempo que conducíamos, teníamos el ejercicio de la atención. En este caso, es una atención dividida y simultánea, porque estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, atendiendo el conducir y mirando de rato en rato el número y dándonos cuenta si la numeración sube o baja para ver cómo estamos yendo. Esa es la atención dividida. Entonces, normalmente tenemos todas esas propiedades de la atención focal, sostenida, selectiva, alternante y dividida o simultánea. Eso es algo que es nuestra propiedad de el poder hacer eso y poder manejar esa situación. Sobre todo cuando son nuevas las experiencias, cuando no están en nuestra memoria. Estando en nuestra memoria ya es diferente, ¿verdad? La atención puede ser más focalizada y no tanto dividida, porque nuestra memoria ya nos dice, conoces. Y entonces nuestro GPS interno nos va llevando a esa dirección. Entonces, vamos a ver ahora la psicopatología de la atención, que es la parte más importante de esta clase, donde vamos a describir los tipos de alteraciones y algunos cuadros en general donde se ve eso como una forma de orientación, más que todo dentro de la parte preclínica de nuestra materia, ¿no? Entonces, podemos decir que esa atención va como a la vigilia desde
una poca estimulación y poca iluminación de la conciencia a estar más bien un poco más exagerada. Entonces, se habla de las aproprosexias, las hipoprosexias, las pseudo y paraprosexias y las hiperprosexias, ¿no? En el nivel muy alterado de la atención, prácticamente ausencia total de la atención que llamamos aproxexia, se ven los cuadros donde la persona no se contacta con el entorno porque está en un estado de estuporoso, una agitación intensa sin un sentido adecuado, que puede estar causado por factores orgánicos severos o psiquiátricos agudos, un estado de confusión, un estado de delirium. El paciente no está atendiendo el entorno, la atención está muy deprimida y está en un mundo de confusión mental, ¿no? Una infección, una encefalitis, una alteración hidroelectrótica importante, todo esto puede hacer que la persona entre en un estado de aproxexia y una pérdida de la capacidad de la atención. También tenemos el nivel bajo de la hipoprosexia. Hipoprosexia es una disminución de la atención, la disminución de la capacidad atencional en diferentes dimensiones, y aquí se ve cuando hay agotamiento, cuando hay un estado de intoxicación leve por el consumo de alcohol y todo esto. La persona puede atender, pero no está plenamente lúcida en su capacidad de atención. También puede haber desviaciones cualitativas como las pseudo y paraprosexias, que son alteraciones en la dirección o manifestación, no en el volumen de la atención. Esto lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Y las hiperprosexias son estados atencionales normalmente aumentados. La persona está muy atenta, tanto que cualquier evento le distrae, observa a su alrededor. Se manifiesta clínicamente como una tenacidad obsesiva en las personas que tienen unidades repetitivas sobre algo, y su mente está muy enfocada en esa persistencia del pensamiento, ¿no? Esa situación obsesiva de la persona es lo que está obteniendo toda su atención. Y también cuando sufre de paranoia, sufre de un estado en el cual piensa, tiene una idea fuera de contexto delirante, llamamos que hay una situación persecutoria. Esto significa que la persona está atenta a todo su entorno, y si alguien hace esto, ese estímulo de tocarse la nariz puede ser que el paciente crea que algo le quieren decir. Y entonces empieza a ver si no hay otras personas que hacen eso, para encontrar la conexión entre ellas, que pueden ser las personas que están poniendo de acuerdo para atacarlo. Entonces es un estado típicamente paranoide y que hace que la atención esté muy elevada y focalizada en un evento, ¿sí? Desarrollando un poco más las hipoprosexias, la disminución, no la pérdida, la disminución de la atención se puede ver en un estado de distractibilidad. Falla el mantener el filtro inhibitorio y el paciente salta entre estímulos irrelevantes. ¿Por qué? Porque constantemente los eventos le distraen. Es el problema del TDAH, el trastorno por desdistración con hiperactividad. El niño no puede atender, todo le distrae. Hay un sonido, mira, ¿no? Un compañerito tose, mira. Se mueve un poco la cortina, mira a ese lado. Así que el niño está totalmente distraído porque no puede focalizar, ¿no? Entonces constantemente está distraído y todo eso. Estos trastornos de atención generalmente pueden ser con hiperactividad o sin ellos. Normalmente son con hiperactividad, aparte de que no puede mantener la atención, se distrae fácilmente, también es muy inquieto, se levanta, se sienta, nuevamente va al asiento del otro compañerito, se vuelve a sentar. Entonces, esto es muy llamativo para los maestros y ellos se dan cuenta. Curiosamente, el TDAH se diagnostica más en la escuela. Cuando entran a la escuela, a veces hay papás que piensan que el niño con TDAH es más activo que el entorno. Eso puede ser. Pero cuando entran a la escuela, ahí rápidamente los maestros se dan cuenta que su nivel de atención es más baja y al mismo tiempo son muy inquietos.
Obviamente, para hacer un diagnóstico de TDAH hay que ver que esos problemas de atención y de hiperactividad estén en 2 o más ambientes. Porque hay padres que son muy permisivos en la casa y permiten hacer todo, pero va a la escuela y se comporta. Ese niño no tiene TDAH, tiene más bien una demasiada permisividad en su hogar. Esa es la distractibilidad dentro de las hipoprosexias. La otra es la habilidad atencional, una inestabilidad y fluctuación constante del foco, que yo les digo que es lo que había en los estados de ansiedad. En los estados de ansiedad, entonces, la atención que debe estar dirigida es muy lábil. Es muy lábil. Entonces, puede distraerse con otra cosa que no debería distraerse, que no debería distraerse. En esos estados de ansiedad las personas dicen que no se pueden concentrar, no pueden atender. Luego está la inhibición de la atención, en la cual hay una ausencia de respuestas de orientación de atención ante el entorno. Es como un bloqueo interno. Esto se ve en las depresiones severas, en las depresiones importantes. Una persona depresiva, cuando la depresión, ese estado de ánimo bajo, decaído, tristeza, está presente, pero cuando esto va aumentando, la persona empieza a no atender a su entorno, no tiene su entorno, está como inhibida y pensando en sufrimiento, pensando en esquemas cognitivos negativos y no está reparando en lo que ocurre a su alrededor. Entonces, esa inhibición de la atención y orientación está dada en ese contexto depresivo. Ese es un ejemplo clásico, esa depresión severa. Casi no hablan, tienen bradifiquia y todo. Y también la fatigabilidad, donde la persona rápidamente se agota. Se agota, es un agotamiento rápido del sistema reticular activador tras un esfuerzo mínimo. Y la causa normalmente puede ser la demencia, los pacientes demenciados que no atienden, alguna cosa atienden, les responden alguna cosa y otra vez se agotan y no pueden hacerse adecuadamente la entrevista y tiene que tener mucha paciencia el sujeto, el médico, y también en la presencia de ciertos tumores cerebrales. Estos cuadros se ven en las hipoprosexias con esas características: distractibilidad, la habilidad atencional, inhibición de la atención y fatigabilidad, ¿no? También podemos hablar ahora de lo que diríamos de las anomalias cuantitativas que tocamos hace 2 diapositivas, las pseudoprosexias y las paraprosexias, ¿sí? Las pseudoprosexias son aquellas donde hay una falsa de atención clínica, una falta de atención clínica. Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente parece no entender su entorno, pero su capacidad atencional está conservada. Entonces, nos da la impresión de que el paciente tiene una disminución de la atención, pero eso no es cierto. Nos impresiona como que está queriendo manipular un poco esto, ¿sí? Por lo tanto, en la etiología de esta disminución de esa atención, pero no como hipoprosesia, sino como pseudoprosexia, puede ser un fingimiento deliberado, una simulación o producto de una alteración psíquica funcional severa, una alteración. Pero si la persona finge que tiene poca atención, podemos sorprenderla. ¿Por qué? Porque hay reacciones automáticas ante un evento inesperado. Y esa respuesta de orientación y de la cabeza habla de que está bien su atención. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos entrevistando a una persona que nosotros sospechamos que tiene una pseudoprosexia, está fingiendo, parecería que no tuviera una capacidad de atender, no nos responde adecuadamente, nos da para respuestas, ¿no ve? ¿Cuántos meses tiene el año? 13, ¿no ve? ¿Cuántos días tiene la semana? 8, ¿no ve? Entonces, hay algo que no encaja. Entonces decimos, bueno, puedo manejar un reflejo. Está en la habitación del paciente, le decimos, esperen un ratito, voy a salir. Salimos y de repente abrimos la puerta, de un solo golpe. Abrimos la puerta y focalizándonos en verlo al paciente y ver su reacción. Y el paciente que está fingiendo tiene esa respuesta de orientación, como de sobresalto, y luego otra vez quiere volver al estado de fingimiento de la atención.
Entonces, ese evento hace que el paciente se sorprenda y es automático, porque es una actitud totalmente automática del sistema reticular activador ascendente, que hay un movimiento de orientación hacia un estímulo porque su atención está bien, ¿no? Las paraprosexias. Aquí es una dirección alterada del foco atencional. Esta atención se encuentra secuestrada, se encuentra muy focalizada por estímulos internos o corporales, ignorando el entorno. La etiología de esto son pacientes hipocondríacos, sobre todo, donde el SARA hiperfocaliza en funciones somáticas menores. Estos pacientes hipocondríacos tienen una persistencia en su pensamiento de que algo tienen mal, entonces empiezan a estar muy pendientes de su funcionamiento, notan las palpitaciones y ya, está pasando algo, puede que tenga algo en mi corazón, tengo que ir al médico. Entonces, por pequeñas cosas físicas que podría pasarnos a cualquiera de nosotros sin no restarle importancia, estos pacientes hipocondríacos se preocupan mucho, están como pendientes de su funcionamiento interno, de su sistema corporal. Tiene un poco de dolor de cabeza, ya, están ahí, ya se concentran en el dolor de cabeza y obviamente lo pueden amplificar, pueden tener esta sensación de que hay algo malo que está ocurriendo y de esa manera van al neurólogo y están exigiendo que le hagan tomografía porque tienen dolor de cabeza y es más, su atención interna está focalizada hacia ese tipo de experiencia. Yo digo, si nosotros vemos nuestra mano y vemos las imperfecciones, ahí están, pero los pacientes hipocondríacos figurativamente como que agarran una lupa y estén viendo las imperfecciones, y aquí tengo una pequeña ronchita, aquí tengo una cosa, no, voy a ir al dermatólogo. Es decir, las situaciones normales que nosotros tenemos y las experiencias físicas que captamos son interpretados de una forma mucho más alarmista por esa tendencia hipocondríaca. Ese es un ejemplo de una paraprosexia, ¿sí? Entonces, podemos nosotros ahora referirnos al otro brazo, diremos así, de la conciencia para su ubicación y su manejo en el entorno, que es la orientación. Entonces, nosotros generalmente tenemos esa orientación clínica que vemos, la orientación en tiempo, en lugar y en persona. La capa externa es el tiempo, es lo que comúnmente nosotros estamos orientados o estamos desorientados. Por ese motivo es la coordenada más frágil de la evaluación en el examen mental, de la orientación en tiempo. Entonces puede ser leve y puede confundirse el día de la semana, la fecha, y eso en muchas personas puede ser porque están muy ansiosas o puede ser porque están hospitalizadas y de esa manera pueden fallar en el día. Yo digo que para los pacientes que están hospitalizados, todos los días son domingo. Si yo tengo una rutina, ustedes tienen una rutina, el lunes pasan esta clase, el martes pasan esta otra y todo eso, su nivel de orientación en tiempo es perfecto. Si ya saben la fecha del examen y están pensando en la fecha y es una coordenada que les está permitiendo manejar los días. Las personas que trabajamos, estamos en la actividad laboral, tenemos entonces qué actividad tenemos el lunes, el martes, qué vamos a hacer los jueves. Los viernes tenemos presentación de caso clínico, sabemos que para el viernes y cada vez que hay presentación de caso clínico es viernes. Pero si tenemos un problema de salud, nos hospitalizan, perdemos la coordenada del tiempo en el día. El día martes, el día miércoles, el día jueves es igual. Estamos en la habitación, las horas van pasando, tenemos la rutina de la enfermera que entra, toma los signos vitales, se va, en la mañana llega el médico a examinar, seguimos hospitalizados, entonces en los días pierden esa secuencia y esa coherencia, diremos así, en actividades. Por eso puede haber una confusión leve en el tiempo. Pero es grave cuando ya la persona no sabe en qué mes está, ni sabe en qué año. En ese sentido, ahí hay una alteración importante. Ya no es algo que puede pasar desapercibido y que tenemos entonces que investigar la causa de esta pérdida de orientación en el tiempo. En el lugar es mucho más consistente la orientación en el lugar. Entonces, cuando la persona falla en la ubicación espacial, entonces empieza que hay algún tipo de problema. Y muchas veces es
un indicador de que hay alteraciones importantes en su orientación y también en su memoria, que están ligadas. Y un primer dato de un cuadro demencial puede ser que el paciente sale de casa y se pierde. El primer dato de una paciente que yo tuve con un cuadro de demencia, el primer dato que tuve del proceso que estaba empezando no era que se olvidaba muchas cosas, fue que salió de una tienda donde fue a hacer unas compras a varias cuadras de su casa, tomó el colectivo y se pasó por una o dos calles. Vio su parada así, se distrajo, pare. Paró 2 cuadras más allá y se desubicó. No se conocía, no se conocía cuál era su calle. Y estuvo caminando así hasta, se fue más bien en el otro extremo, dio vuelta, volvió y de repente encontró su calle, se orientó y fue. Pero la familia le dijo, has tardado 1 hora, tenías que llegar en hora. Y dijo, he estado buscando. Y esa primera situación me llamó la atención. Dije, ¿por qué se ha desorientado en lugar? Esta desorientación en lugar es un primer dato de demencia. El paciente sale de la calle y se pierde. Y cuando ya la enfermedad ha avanzado es terrible. Es terrible. No aseguramos la puerta y el paciente demenciado a la puerta se sale y se pierde. Y luego estamos en las redes sociales, en la información buscando a un familiar que padece ya de una demencia. ¿Por qué? Porque ya es una situación más importante perderse en lugar. También puede haber un falso reconocimiento del entorno por factores emocionales o mecanismos de negación, pero esto tiene que ver más con aspectos psíquicos, ¿no? Y esto entonces puede haber ese tipo de desorientación en lugar, pero es más frecuente que sea una situación más cognitiva y en cuadros de demencia. El núcleo personal más intenso de la orientación es en persona. Por ese motivo, lo último que se puede perder en alteración de la orientación, en desorientación, es en persona, porque es la coordenada más resistente. Entonces, es un trastorno grave. Clínicamente, que siempre indica la presencia de una lesión orgánica subyacente, como puede ser los factores, los aspectos de demencia avanzados, donde la persona ya no sabe su propia identidad y incluso los seres queridos que vienen, la persona mira y no los reconoce, entonces está también teniendo este problema en persona. ¿Sí? Puede ser en trastornos, en cuadros histéricos disociativos agudos, en esos trastornos que llamamos de neurosis, donde la persona tiene un conflicto psíquico y el conflicto psíquico puede presentarse como un cuadro de disociación y no percatarse de sí mismo, porque el conflicto psíquico se convierte en un problema de alteración disociativa y de esa manera puede tener amnesias y puede también tener alteraciones en su ubicación como persona, en su orientación como persona. Pero esto se debe a un cuadro psíquico que está hablando de un tipo de trastorno emocional importante. En otro grupo de personas con cuadros histéricos son más bien conversivos y se altera la parte motora, las famosas paraplejías, hemiplejías, ceguera psíquica y todo eso por factores y traumas psíquicos. En cambio, aquí puede ser un trastorno disociativo que altera la memoria, que altera la orientación. Y tratando de encontrar una matriz etiológica de la desorientación, no tanto clínica como hemos visto, sino etiológica, tenemos la desorientación orgánica, donde básicamente son fallas estructurales conjuntas en los sistemas de atención, de sensopercepción y pérdida de memoria, como el delirium por un estado de intoxicación por sustancias, por una supresión a sustancias, por una infección y todo eso. Entonces, es una desorientación orgánica y es muy importante que el sujeto, aparte de desorientado, esté con la atención muy, muy baja. Es el delirium, el famoso delirium o los cuadros de demencia. En la desorientación apática, básicamente hay una pérdida de coordenadas por absoluta falta de interés en el entorno.
el paciente no indaga ni la fecha ni la hora porque no le interesa. Eso está en una esquizofrenia con una actitud autista, una actitud donde está encerrado en sí mismo y no le interesa el entorno, y también con esta depresión grave y profunda que les decía, donde la persona está sufriendo su depresión, su tristeza, y no está relacionándose ni contactándose con el mundo. Está con esquemas cognitivos negativos, viendo para adentro y no se relaciona con su entorno. También tenemos la desorientación delirante y alucinatoria. Acá entonces la sensopercepción está alterada y crea una nueva realidad. El paciente se tiene que desorientar para hacer un entorno dictado por el trastorno del pensamiento. Si el paciente se cree que es una figura importante del pasado y todo eso, entonces su sistema delirante que tiene lo va a desorientar y va a decir que él está en 1870, que es una figura importante de ese entorno en función de ideas delirantes, y en función de esas ideas delirantes también va a tener un reacomodo a la orientación y va a estar diciendo que está en tal fecha y todo eso en ese sentido y de esa manera. Y finalmente a la desorientación por trastorno asociativo. Aquí hay una desorientación incoherente, no hay una capacidad de unir lógicamente las ideas y las palabras, una incapacidad profunda para organizar las ideas y ubicarse en un contexto lógico donde también puede verse en unas situaciones disociativas, de los cuadros neuróticos disociativos, de esa manera y de esta manera la persona tener un cuadro de desorientación, pero es un cuadro básicamente más psíquico que orgánico y está en función de esas alteraciones traumas psíquicos y la respuesta desorientada de esa vivencia psíquica. Esto más o menos habla de la etiología que los especialistas tratan de buscar en función de esa desorientación y esa tensión. Como una regla general, estimadas alumnas, estimados alumnos, los pacientes que tienen una alteración en la atención y en la orientación, lo primero que hay que pensar es en algo orgánico. Lo primero que hay que pensar es en algo orgánico y buscarle qué está provocando esto. Entonces, lo primero, la atención baja, el paciente disperso, el paciente desatento, bueno, hay que pensar en que no es un delirio o una demencia. Entonces, la desorientación orgánica debe ser lo primero que debemos pensar en este paciente, el ir hacia atrás. El hecho de pensar que un paciente está con una desorientación asociativa por un problema psíquico y todo esto, podría estar escondiendo un problema orgánico. Esa falta de atención y todo eso podría ser que tenga un tumor cerebral, que tenga una hemorragia intracerebral, y nosotros viendo ese problema de la atención y todo como algo psíquico cuando es orgánico. Entonces, generalmente los primeros cuadros de alteración de la atención, de la orientación, nosotros lo ubicamos dentro de un contexto orgánico y descartamos. Descartamos lo orgánico, entonces ya nos ponemos a pensar en los otros tipos de desorientación que podría haber. Pero como regla de oro, lo primero es ubicar como una posible causa orgánica. Sobre eso tenemos que actuar porque puede ser un delirium. Puede ser que el paciente esté con alteraciones electrolíticas, con alteraciones en la glucosa, que se ha subido el azúcar, que el sodio ha bajado y todo eso, y el paciente está desorientado, está desatento. Entonces, un laboratorio ya nos puede dar una pauta de que ahí está desencajado o encontramos leucos elevados, es una infección, y esa infección está repercutiendo a nivel de su atención y orientación. Con esta recomendación prácticamente hemos estado llegando al final de esta clase, cerrando lo que es la atención y orientación dentro de los aspectos de psicopatología. Entonces, esto voy a enviarles al Classroom del año esta clase junto con un material que pueden revisar apoyándose en el texto de base del doctor de Mario Argandoña. Han sido muy amables por su atención, así que estamos pendientes de vernos la siguiente clase. Un gusto saludarlos, cuídense y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, estimadas alumnas, estimados alumnos. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego.